Bienvenidos a una nueva sesión de modelado de sistemas. El día de hoy continuaremos con el concepto de máquinas analógicas. Este concepto básicamente se utiliza para lo que es simulación numérica de un sistema dinámico. Este se desarrolla para dispositivos o elementos que emulan el comportamiento de ecuaciones diferenciales. En este caso vamos a considerar lo que es una ecuación diferencial lineal invariante en el tiempo, como se puede apreciar aquí en pantalla. Esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial de enésimo orden, donde x va a representar lo que son las salidas del sistema e y la entrada. En este caso, el orden de la ecuación diferencial n es mayor o igual al de la salida m. Y si suponemos que las condiciones iguales son igual con 0, la función de transferencia asociada a este sistema dinámico puede ser reescrita de esta forma. Una vez que tenemos esta parte y nosotros queremos obtener la solución de la ecuación diferencial, es decir, x de t, asociada a la ecuación diferencial que tenemos aquí en pantalla, lo que se puede hacer directamente es integrar n veces esta ecuación diferencial, de tal manera que una derivada de enésimo orden, si la integramos n veces, entonces vamos a encontrar la solución de la ecuación diferencial, en este caso, x de t. Sin embargo, hay elementos electrónicos que pueden emular cada uno de estos conceptos. Por ejemplo, si nosotros observamos bien la ecuación diferencial que estamos desarrollando, nosotros tenemos desde cierto punto de vista funciones que se están sumando unas con otras. Cada una de ellas son elementos de la ecuación diferencial. Y además de ello, tenemos integradores. Los integradores van a ser las veces de ir encontrando cada una de las soluciones de la ecuación diferencial. Entonces, si nosotros tenemos elementos sumadores y tenemos elementos electrónicos que se pueden destinar a lo que es un integrador del tipo no inversor, con esto nosotros podemos construir lo que es la solución de una ecuación diferencial o emular una ecuación diferencial. A esto se le conoce como el concepto de máquinas analógicas. Para esto vamos a tomar un caso de ejemplo. Este ejemplo nos dice que tenemos una ecuación diferencial de primer orden que es igual a menos x, tres veces esta parte, más 2u. Condiciones iniciales igual con 0. Entonces, si observamos los elementos que tenemos como el sumador y el no inversor, primero tenemos una ecuación diferencial que tiene dos elementos. Por lo tanto, podemos introducir un sumador en su configuración inversora. Es decir, tenemos nuestras entradas asociadas. En este caso son dos entradas. Y a la salida de esto, nosotros tenemos ahora la integración de x, porque recordando que si tenemos la derivada de x y la integramos, tendremos la función x, pero ahora voy a usar otro concepto un poquito más relacionado con lo que es la simulación numérica, antes de ocupar el concepto de lo que son elementos electrónicos. Si nosotros recordamos de la simulación numérica, que es asociada a lo que es el Simulink de MATLAB, nosotros tenemos elementos que definen ganancias, donde entra una señal y esta señal se está multiplicando n veces el valor de la ganancia.
También tenemos elementos que están simulando integradores. Es decir, desde el punto de vista de transformada de Laplace, la integral de una función se describe como 1 sobre s por la transformada de la señal que entra. Y también tenemos elementos sumadores, que en MATLAB Simulink hay dos elementos que pueden tomar esta forma. Uno es un círculo que tiene dos entradas, las cuales se van a sumar, y la salida que precisamente sería el resultado de la suma de esos dos elementos. U otro elemento, que es un rectángulo, mismo que se le puede ingresar el número de entradas que se estarían sumando y configurar cada una de las entradas, si esa entrada va a sumar o va a restar cada uno de ellos. Entonces, con estos elementos que tenemos a la mano de MATLAB Simulink, nosotros podemos crear lo que es una máquina analógica para dar la solución a esta ecuación diferencial. Es decir, lo primero que necesito es un integrador. Si tengo este integrador y yo supongo que sobre esta señal viene la derivada de x, es decir, x punto, y la integro, a la salida vamos a tener x. Sin embargo, x punto, que es esta señal, es equivalente a tener la suma de estas dos señales. Por lo tanto, a la entrada de la señal x punto, puedo tener lo que es un sumador. Y este sumador va a obtener la señal x y la va a multiplicar por menos 3. Es decir, necesitaríamos un amplificador con ganancia de menos 3 y enviarlo a lo que es el sumador. Posteriormente tenemos otra señal, que es una señal de entrada. Esta señal de entrada tendría que estar multiplicada forzosamente con una ganancia de menos 2. De hecho es 2 positivo. Y esta señal puede estar adecuada con lo que puede ser una señal escalón, una señal senoidal, una rampa, una forma cuadrática, etc. Entonces podríamos poner esto como un generador de funciones. El generador de funciones en MATLAB se encuentra en la herramienta de fuentes. Ahora, ¿quién es la solución de esta ecuación diferencial? Pues la solución es x de t, que para nosotros tiene que estar asociada a este punto. Entonces, en este punto podemos visualizar la señal y graficarla una vez que compilamos. Pero ahora, aquí nosotros tenemos algo adicional. En esta ecuación diferencial nosotros tenemos asociadas lo que son las condiciones iniciales, y estas condiciones iniciales se ingresan directamente en el integrador. ¿Sí? Se le da doble clic sobre este elemento y viene una etiqueta donde se le puede asignar el valor numérico de condiciones iniciales. Pero ahora vamos a trabajar desde el punto de vista de máquinas analógicas con amplificadores operacionales. Aquí podemos observar que tenemos sumadores, tenemos un integrador y ganancias. Estos mismos elementos están trabajando en lo que son amplificadores operacionales, es decir, nosotros tenemos sumadores y también tenemos integradores. Entonces, una vez que tenemos esto, el elemento integrador, que es como iniciamos la simulación numérica de esta ecuación diferencial, entonces basados en el esquema del integrador numérico, que es un amplificador operacional, el cual primero tiene una resistencia de entrada, tenemos un amplificador operacional en su configuración
tipo inversora. En la impedancia de realimentación tenemos un condensador. Y bueno, ya sabemos cómo es la función de transferencia que tenemos aquí. Si nosotros tenemos un voltaje de entrada y un voltaje de salida, el voltaje de salida para esta señal en términos de impedancias, voy aquí a relacionar con la capacitancia C y la resistencia R. Entonces lo que vamos a tener es 1 entre R CS por el voltaje de entrada. Si nosotros conectamos a la salida de este amplificador operacional un nuevo elemento que va a ser otro amplificador en configuración tipo inversora, como lo muestro aquí en pantalla, y aquí manejo un voltaje 1, sé que la relación del voltaje 1 respecto al voltaje de entrada, que es E0, va a ser en la forma E1 igual. Aquí voy a definir que estas son R, los mismos valores de resistencia. Entonces, como estos valores nominales son equivalentes, solamente se va a invertir el voltaje de salida del primer amplificador a la salida del segundo. Es decir, esto va a ser igual con menos E0. Pero si E0 es esta representación que tenemos aquí, entonces el voltaje E1 es 1 entre RCS por el voltaje de entrada. ¿Sí? Pero ahora, algo adicional que se puede solicitar sobre esto. Ya tengo lo que es la integración, es decir, todo esto de aquí. Eso es equivalente a tener la suma de dos señales. Por lo tanto, en EI vamos a tener otro amplificador operacional lo voy a poner nuevamente en su configuración tipo inversor. De esta forma. Y ahora, aquí hay que tener un poco de cuidado. La señal que yo estoy buscando aquí es menos 3 veces X. Si yo supongo que en este punto tengo X punto, si integro lo que es X punto, que el integrador es todo este bloque, entonces a la salida vamos a tener X. ¿Sí? Pero yo requiero tener aquí una relación de menos 3X. Entonces si yo tomo esta señal y la realimento directamente hacia este punto, entonces debo conocer la relación. Aquí tengo la resistencia de realimentación y este lo voy a llamar R. El voltaje de salida EI
es menos RF entre, le voy a llamar aquí R1. ¿Por quién? Por la señal de entrada, pero la señal de entrada es E1, que para nosotros es X. Entonces, simplemente con que yo tenga una relación de amplificación aquí de 3, es decir, RF entre R1 sea igual con 3, si yo conozco el valor de RF o el de R1, voy a suponer que el de RF, entonces R1 sería RF tercios. Pero si yo conozco R1, entonces RF sería 3 veces R1. Y con eso ya tendría este elemento. Por otro lado, en esta señal sucedería algo similar. Tendría que tener una resistencia R2 y como tengo el sumador aquí, entonces tendríamos menos RF entre R2 por la señal que venga aquí. A esa señal le voy a llamar U. Si esta relación que tengo aquí es 2, entonces aquí yo tendría que ajustar lo que es mi circuito para que entre una señal positiva, es decir, tendría que poner aquí forzosamente otro amplificador operacional en su configuración tipo inversora, donde las resistencias asociadas al amplificador operacional den una ganancia unitaria, es decir, que esta resistencia sea la misma que esta resistencia, y ahora sí, aquí tenga la señal U. Con eso, este signo de acá sería positivo. Y ahora yo obtendría lo que es la simulación numérica con la construcción de una máquina analógica de esta ecuación diferencial, donde si yo tengo un osciloscopio y lo conecto directamente sobre la señal E1 o X, puedo determinar lo que es la solución numérica de esta ecuación diferencial. Aquí solamente hay que tener mucho cuidado porque hay que recordar que los amplificadores operacionales tienen voltajes de saturación. Si nosotros estamos excediendo las señales que se están generando respecto a estos voltajes de saturación, entonces tendríamos una aproximación mal realizada. ¿Por qué? Porque en algún momento se van a saturar lo que son los amplificadores operacionales y la señal de salida no sería la que está emulando a la ecuación diferencial que tenemos, por ejemplo, en este caso. Entonces, de esta forma se pueden simular ecuaciones diferenciales. Ahora, pues una vez que ya pasamos a la solución de esta ecuación diferencial, vamos a trabajar con otro concepto. Con esto terminamos lo que es modelado de sistemas eléctricos y electrónicos. Y el siguiente tema que tenemos que abordar es el de sistemas mecánicos. Para esto lo que vamos a tomar en cuenta es los conceptos de las leyes de Newton. La primera ley de Newton, o también conocida como el principio de inercia, establece que un cuerpo no modifica su estado de reposo o de movimiento si no se aplica ninguna fuerza sobre él, o si la fuerza resultante que se le aplica es nula. Es decir, que se mantendrá en reposo si estaba en reposo o se mantendrá en movimiento rectilíneo uniforme si éste se encontraba en movimiento. La primera ley de Newton nos dice que toda partícula material no sujeta a estímulo externo alguno
solo puede moverse con velocidad rectilínea uniforme o permanecer en reposo. De aquí, el concepto de movimiento rectilíneo nos dice que si tenemos una coordenada generalizada, se llama movimiento rectilíneo si sus curvas coordenadas son rectas. Si resultan curvas, entonces recibirá el nombre de movimiento rectilíneo. Curvilíneo, perdón. Que quiere decir que si nosotros tenemos un sistema o una partícula, más bien, suspendida en el espacio, pues sabemos que esta partícula puede ser proyectada sobre un plano X, Y, Z, el plano cartesiano o un espacio cartesiano en este caso. Entonces las proyecciones que tendríamos serían de este estilo, donde tenemos una posición asociada al plano X, una posición asociada al plano y una posición asociada al plano Z. Esta partícula nosotros la podemos estar representando por diferentes tipos de coordenadas. Es decir, podemos ocupar coordenadas del tipo rectangulares, podemos ocupar coordenadas esféricas o coordenadas cilíndricas. En este caso, estoy mostrando la representación de coordenadas del tipo esféricas, donde tenemos un radio y tenemos dos ángulos. Ahora, el movimiento rectilíneo, ¿a qué se refiere? Si nosotros tenemos esa partícula, nos dice que la coordenada generalizada se llama rectilínea si sus curvas coordenadas son rectas. ¿Qué quiere decir? Pues las curvas coordenadas para este sistema, pues es el movimiento que tiene la partícula. Si nosotros hacemos la proyección de los movimientos que está haciendo sobre cada uno de los planos y estas resultan ser rectas, entonces se dice que el movimiento va a ser rectilíneo. En dado caso de que no sean rectas, se va a decir que es curvilíneo. En este ejemplo se puede observar como que si tuviéramos un movimiento curvilíneo. Sin embargo, si nosotros tenemos un movimiento en dos dimensiones, vamos a suponer que esto tenemos aquí el tiempo y aquí tenemos X. Aunque se parezca aquí que tenemos una curva, no estamos hablando de lo que es un espacio cartesiano. Estamos hablando solamente de lo que es un plano. Y sobre el plano X, el movimiento que existe, que es la evolución sobre el tiempo en X, el movimiento que tenemos es de esta índole. Sube y baja la trayectoria, es decir, conforme va avanzando el tiempo, en X va creciendo hasta que llega a un punto máximo. En este caso lo voy a representar de color negro. Y una vez que llega a ese punto, empieza a decrecer, es decir, X sube y baja. Ese es un movimiento lineal, por lo tanto se determina como un movimiento rectilíneo. Curvilíneo ya podríamos hablar de dos dimensiones. Un plano X y un plano Y respecto al tiempo. Y que haga movimientos de esta índole. Como las proyecciones no van a ser rectas sobre lo que es el plano, es decir, podríamos ver circunferencias o una espiral que se está generando respecto al tiempo, entonces los movimientos serían del tipo curvilíneo. Ahora, un cuerpo en reposo. Un cuerpo en reposo
sabemos que es aquel que carece de movimiento. Es decir, si yo tengo un auto sobre un plano inclinado, o en este caso el plano está paralelo a lo que es la horizontal, si la velocidad asociada a este objeto es cero, entonces se dirá que es un cuerpo en reposo. Otro concepto que vamos a estar trabajando es que todos los cuerpos se oponen a cambiar su estado en reposo o movimiento, y esta posición recibe el nombre de inercia. La masa de un cuerpo es entendida como su cantidad de materia. En este caso es una cantidad o una medida cuantitativa de la inercia de un cuerpo. Y un cuerpo se encuentra en equilibrio cuando la resultante de las fuerzas que actúan sobre él es nula. De la primera ley de Newton se puede obtener lo que es un concepto que se ocupa en sistemas dinámicos, y este se refiere al reposo que cumple con la siguiente propiedad. Si nosotros tenemos un sistema dinámico asociado a una ecuación diferencial de este estilo, entonces se dice que el punto x igual con x estrella es un equilibrio del sistema dinámico si y solo si la función f evaluada en ese punto es igual con cero. Y vamos a tomar el concepto de Newton para lo que es la derivada. Newton lo que definió para la derivada son rectas tangentes en un punto, en el cual podemos conocer un ángulo. Pero ¿qué sucede si estas rectas tangentes son igual con cero? Si son igual con cero, entonces nosotros tenemos un máximo o un mínimo. Pero si son igual con cero, ¿qué quiere decir? Que respecto a esta ecuación diferencial donde x punto la asociamos con la primera derivada respecto al tiempo de la variable x, si tenemos esto, ¿qué quiere decir? Que las variaciones respecto al tiempo son nulas. Y si las variaciones respecto al tiempo son nulas, no existe movimiento. Si no existe el movimiento, entonces la ecuación diferencial va a mantenerse estática a partir de ese momento. Este es un concepto un poco distinto que no hay que confundir con un cuerpo estático. Un cuerpo estático y un punto de equilibrio son cosas distintas, ¿sí? Un punto de equilibrio se refiere a la solución de una ecuación diferencial. Y nosotros tenemos nuevamente el ejemplo del carro sobre un plano que está paralelo a lo que es la vertical. La vertical, disculpen, a la horizontal. Si nosotros tenemos este carro y no le aplicamos ninguna fuerza y el auto está en reposo, ¿qué quiere decir? Que su velocidad es cero. Su velocidad de magnitud también sería cero. Aceleración sería igual con cero. Por lo tanto, nosotros podemos decir que este sistema está en reposo. Pero algo más, que este sistema está en un punto de equilibrio. Sin embargo, si por alguna razón ahora el sistema considerado está en un plano inclinado, de esta forma, bueno, nos imaginamos que este es un carrito que está sobre un plano inclinado. Si las condiciones iniciales son posición cero o cualquier posición, pero velocidad cero, aquí hay una fuerza debida a los efectos gravitacionales. ¿Qué va a hacer? Que exista una descomposición de fuerzas. Por lo tanto, una vez que
suelte, por decirlo así, el carrito, este va a empezar a moverse. Por lo tanto, F no va a ser cero. Y un punto de equilibrio es aquel punto tal que para cualquier condición inicial, es decir, de hecho no es cualquier condición inicial, sino es que en X inicial igual al equilibrio, entonces f de x sobre este equilibrio será igual con cero para todo el tiempo mayor o igual que el tiempo inicial. Y este es el concepto de lo que es el punto de equilibrio. Ahora, decimos que un sistema de referencia es inercial cuando cumple el principio de inercia. Los sistemas de referencia o en reposo con velocidad constante son sistemas inerciales. Sin embargo, un sistema de referencia es no inercial cuando no cumple de igual manera que los sistemas inerciales el principio de inercia. Por lo tanto, los sistemas de referencia con aceleración de cualquier tipo no son inerciales. Un ejemplo de esto somos nosotros. Si nosotros nos imaginamos que estamos descansando o en reposo en algún punto, si nosotros tenemos que ese punto, aquí voy a suponer que aquí estamos, en reposo o sin movimiento, si nosotros estamos en una habitación y una esquina de la habitación es nuestro marco referencial, para este marco de referencia nosotros estaríamos en un reposo o en un equilibrio. Esto sería un sistema inercial. Pero si nosotros consideramos nuestro sistema inercial, es decir, algo que esté en movimiento, en este caso voy a hacer un poco extremo. Estamos nosotros parados aquí y nosotros estamos parados sobre lo que es la Tierra y este cuerpo, que es nuestro sistema de referencia o nuestro marco de referencia, tiene varios movimientos, ¿sí? Tiene alrededor de 5 movimientos sobre su propio eje y aparte tiene los movimientos respecto a otro sistema de referencia que podemos suponer que sea el centro de gravedad del sistema solar. Entonces, respecto a esto, nosotros estaríamos en un sistema no inercial. O desde otro punto de vista, nos imaginamos que estamos nosotros parados en una plataforma, ¿sí? Si nosotros fijamos un punto ahí y para nosotros este es nuestro sistema de referencia o marco de referencia, entonces para ese punto nosotros seríamos un sistema inercial. Pero si nosotros sabemos que estamos dentro de un tren o estamos sobre una plataforma móvil y esta plataforma móvil está en movimiento, entonces nosotros seríamos un sistema no inercial. Ahora, la segunda ley de Newton. Esta nos dice que si tenemos una fuerza sobre una partícula, la partícula la vamos a llamar I. Es decir, estamos sobre un espacio donde tenemos una partícula y a esta partícula le vamos a ejercer una fuerza. Y si nosotros estamos considerando no solamente una fuerza, sino un cuerpo, entonces tendríamos un sistema de partículas. Y a cada una de ellas, esa fuerza les estaría afectando desde cierto punto de vista. Entonces, si nosotros tenemos que la suma de todas las fuerzas sobre este cuerpo es igual a la derivada
del impulso de S, donde el impulso de S es igual a la suma de la iésima masa respecto a la iésima partícula por su iésima velocidad en magnitud, es decir, aquí le voy a poner una I porque es para todos los elementos del cuerpo, este vamos a suponer que es nuestro cuerpo S. Entonces, si se cumple eso, tenemos la segunda ley de Newton, que esto no es más que tener el concepto tradicional de que la suma de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Es decir, la segunda ley de Newton, o el principio fundamental, establece que las aceleraciones que experimenta un cuerpo son proporcionales a la fuerza que recibe. Probablemente su forma más célebre es que la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Y la segunda ley de Newton nos permite definir una unidad de fuerza, y en el sistema internacional de mediciones se conoce como Newton. Un newton se define como la fuerza que hay que aplicar a un cuerpo de 1 kilogramo de masa para comunicarle una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Y la notación del newton es una n mayúscula. Por lo tanto, podemos decir que un newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Pero hay algo más que la segunda ley de Newton, como nos determina que la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, donde si nosotros tenemos una partícula o tenemos una masa considerada, es decir, aquí voy a poner una masa, nosotros esta masa la podemos definir que está en una posición en X. Si esta posición en X empieza a variar respecto al tiempo, es decir, tiene una trayectoria, entonces, ¿qué quiere decir? Que hay desplazamientos. Y si hay desplazamientos, entonces existe una velocidad. Y donde la velocidad es, por definición, es la posición actual menos la posición anterior entre el intervalo de tiempo que existió entre ese cambio de posición. Y de la misma forma se puede obtener una aceleración. La aceleración va a ser la velocidad actual menos la velocidad anterior entre el cambio o entre el tiempo en el que surgió ese cambio de velocidades. Si nosotros lo aproximamos con la derivada, entonces la derivada de la posición es igual a la velocidad, y la segunda derivada de la posición o la derivada de la velocidad debe ser equivalente a tener la aceleración. Y por último, la tercera ley de Newton. Cuando un cuerpo A ejerce una fuerza sobre otro cuerpo B, el cuerpo B reaccionará ejerciendo una fuerza sobre A de igual módulo y dirección que, aunque en sentido contrario. La primera fuerza recibe el nombre de fuerza de acción y la segunda fuerza de reacción. Entonces, si nosotros tenemos un cuerpo de masa m al cual le aplicamos una fuerza F, que esta va a ser la fuerza de acción, entonces este cuerpo va a generar una fuerza de misma magnitud, pero sentido contrario, que se va a llamar una fuerza de reacción. ¿Sí? Entonces, si esta fuerza es mayor a lo que es la masa, nosotros vamos a producir un movimiento porque estamos venciendo la inercia del sistema, que está asociado a la primera ley de Newton. Y bueno, con esto terminamos la sesión del día de hoy. Agradezco mucho la atención que hayan prestado a esta misma y nos vemos en la siguiente sesión.